Profesor honorífico de la Universidad de Alicante, un gran amigo, yo lo conozco hace ya casi 50 años, ¿no? O 100, sí. Para quien no lo sabe, iba mucho a la iglesia y a la Florida, yo también, éramos monaguillos casi, cantando ahí al coro, pero de eso llovió mucho. Y por supuesto don Miguel Llopis Cartagena, escritor de la obra que presentamos. Don Miguel Llopis es alicantino, licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia y doctorado en urología en Salamanca. Yo no me quiero enrollar, simplemente le recomiendo el libro, por supuesto, encarecidamente, y hay una frase de Sexto Beatle, que una sociedad que no lee es una sociedad ciega, sorda y muda. Y nada más, y muchas gracias a ustedes, y le damos la palabra a Antonio Mula. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, gracias José Antonio por llegar a mi vida íntima. Que muchas cosas que no he dicho, ¿eh? Sí, y mirando alrededor, pues acabas de hablar de que practicar sexo es fácil. Sí. Ahí mismo lo tienen, el poder desnudo. Bromas aparte, siempre me gustaría empezar con una de las frases de una persona célebre, en este caso creo que viene a cuento, que es Licurgo de Esparta, cuando dice que un pueblo que no hace honor al pasado carece de futuro. Ahí está, en cierto modo, el resumen que yo haría del libro de Miguel Llopis. No obstante, en primer lugar, me gustaría indicarles que si me encuentro aquí no es por mi conocimiento acerca de la novela histórica, sí por un cierto interés por la literatura y sobre todo por mi gran amistad y cariño a Rosa y de rebote a Miguel, quien una noche de verano, y ahora lo entiendo, ya que en su magnífico libro abundan las descripciones detalladas de las comidas, siempre condimentadas con hierbas de nuestras montañas íberas, como experto cocinero y sazonador exquisito en la combinación de sabores, olores y colores, con una magnífica cena, me comentó, muy tímidamente, aunque con una precisión de experto ilusionado, que estaba escribiendo una novela. Esa noche para mí fue increíble, porque en esos momentos me vino al pensamiento una idea que no sé ni dónde la había leído, pero que me parece oportunísima. La literatura, la palabra, la poesía, es todo lo que tenemos para sobrevivir. Porque si algún día ocurre un cataclismo y todo se borra de la tierra, con que solo queden dos personas, y era más o menos lo que pasó en aquella cena, y un atardecer se encuentren en el camino, una le contará a la otra cómo logró cruzar las montañas, y en ese punto, antes que la sociedad, empezará la literatura. Porque como ya nos dijo nuestro querido Pablo Neruda, todo está en la palabra. Es curioso, Miguel, que me digas que tú, que no eres ni escritor ni historiador, te has metido en estos terrenos. Se me ocurre decirte que a la literatura, como a la mar, hay que entrar como tú lo has hecho, desnudo, desarmado, a recibirla contra la piel del alma, corriendo el riesgo de ser maltratado por la ola o tener la fortuna de que la ola te deje suavemente en la arena al sol. Creo sinceramente que ha sido esto último, aunque debas haber tenido que nadar contracorriente. Eso sí, ayudado y estimulado por dos grandes sirenas en tu vida, además de otra que tengo aquí delante. Tu hija menor, Marina, la excusa para escribir el libro, y tu incombustible lectora y compañera de vida, Rosa, que fue el apoyo. ¡Qué suerte tienes! Aunque no tengo la menor duda de que todos los presentes saben muy bien qué es una novela histórica, no viene mal el que muy sucintamente indiquemos algo de ella. Se entiende por novela histórica aquella que, siendo una obra de ficción, recrea un periodo histórico preferentemente lejano y en la que forman parte de la acción personajes y eventos no ficticios. Debe distinguirse, por tanto, entre la novela histórica propiamente dicha, que cumple estas condiciones,
y la novela de ambientación histórica, que presenta personajes y eventos ficticios ubicados en un pasado con frecuencia remoto. Sin embargo, habría una tercera clasificación, que puede establecerse una distinción más con lo que se ha denominado la historia novelada, en la que la historia es narrada con estrategias propias de la novela, aunque sin incluir elementos de ficción. Miguel, supongo que nos indicará después en cuál de las tres se encuentra. No quiero extenderme, dado que el espacio y hay mucha gente de pie, sino podría explicarles bastante más sobre el tema histórico, y tal y como ha dicho José Antonio, se han escrito con frecuencia muchísimas cosas. Empezó con el escocés Walter Scott y después han ido ampliándose por muchos derroteros. En Europa, en América, Francia, Víctor Hugo, en Italia, Alejandro Manzoni, en Alemania, Theodor Fontaine, rusos como Pushkin y Tolstoy y muchísimos más. Incluso también el movimiento realista que siguió al romanticismo dio a la luz novelas históricas destacadas con autores como Gustave Flaubert, a quien Miguel precisamente homenajea a través de una sacerdotisa llamada Salambó. Y en estos momentos, lógicamente, todos habrán oído hablar del Yo Claudio de Robert Graves, Las Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, El Nombre de la Rosa de Umberto Eco, y en España María José de Larra, Espronceda, etcétera, etcétera. Y en estos momentos Soldados de Salamina de Javier Cercas, y como un buen representante de la serie, El Capitán Alas Triste de Arturo Pérez Reverte, entre otros. Pero volvamos a Miguel, ya que toda esta y muchísima más información la pueden encontrar en cualquier manual o entrando al Facebook o a Internet o a cualquier de esos elementos. El punto de partida, según nos indica, fue el verano de 1960, donde a través del juego Miguel empezó a beber y recrear la historia. Sabemos que el juego en un niño es algo muy serio, quizá lo más serio, además de ser siempre la esperanza de una revolución inteligente. Para un mundo donde se pueda cabalgar sobre un sueño subir a las estrellas o buscar la aventura en el corazón de lo diminuto, como ya hizo el Principito de Exupéry. Por lo tanto, yo le digo a Miguel que ha hecho un hermoso y privilegiado comienzo para empezar a escribir. El despertar lo hizo en 1998, a través de una exposición en Barcelona y la lectura de cada libro, digo cada libro, entre comillas, museo, conferencias y congresos. Extensa fundamentación científica la de este libro, en donde las fuentes históricas y arqueológicas son tratadas con fidelidad, maestría y una gran dosis didáctica, situándolas en el lugar adecuado para construir este libro con una sólida arquitectura, aunque cuando aparece el misterio hace que uno novele y dé rienda suelta a su imaginación, que es lo que le da la coherencia al hecho mítico del desconocimiento real. La excusa ya la hemos dicho, Marina, y también el apoyo, Rosa. Creo honestamente que Miguel lo que ha hecho escribiendo este libro es que la tradición, la historia, la cultura permanezcan y sigan floreciendo ante la necesidad del decir, del compartir y del perdurar, ya que al otro lado de los recuerdos están las respuestas. Me van a permitir que me implique. He aprendido varias cosas de la vida. Que una historia particular no es nada si no te preocupas de las que hay a tu alrededor. Que el orden y el desorden son igual de importantes como los trocitos del olvido son esenciales para la memoria. Y que la historia está llena de mentira. Y que las versiones múltiples precisamente son la base de la vida. Por eso, contra el miedo que muchas veces tenemos al escribir, no hay más que un antídoto. Y ese es el camino seguido por Miguel Llopis. Y es la esperanza en la palabra ajena o la lectura de sus palabras.
porque al final de la propia palabra, en su desembocadura, no está el silencio, sino la palabra del otro, otro que es instituido como tal otro por nuestra atención. De ahí que solo escuche bien aquel que sabe y que sea esa permanente capacidad de escuchar la que lo convierte en mucho más sabio. Deberíamos tener miedo a ser ocupados por el silencio, a quedar de pronto como la mítica ciudad de Palmira, fuera de todas las rutas, convertidos en ruinas los textos que nacieron del entusiasmo, amarillando las ideas que en el instante de Berger nos hicieron completamente nuevos, reblandecidas las instituciones que poseían la tersura y la tensión de lo recién descubierto. Gracias, Miguel Llopis, por tu libro, por todas esas ideas que nos dan que pensar, ideas que reabren una y otra vez, con amorosa y complaciente crueldad, la herida nunca del todo cerrada de la curiosidad, del asombro, de la duda, del compromiso, de la responsabilidad, del ser, del existir. En definitiva, no me cabe la menor duda que desde esta postura que has escrito el libro, metiendo tus mensajes en una botella sin esperar retorno, aunque sé que lo tendrás, encontraremos las señales para descubrir el misterio de la sacerdotisa íbera, el de la vida misma, ya que no debemos tener miedo a cuestionárnosla, pues los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Querido Miguel, gracias de nuevo por esta obra, que es una gran contribución al estudio de la historia de nuestros antepasados. Y como dice la arqueóloga venida del norte, garante de la salvación del Tosal de Manises, Solveig Nostrom, que nos inspira a entender y a amar a aquella gente que constituye el fundamento de nuestra cultura. Yo añadiría que a través de sus protagonistas, Celina y Marbeles, del tiempo, del trabajo, del estudio, de la investigación, has sabido muy bien leer, has leído sus miradas, sus hábitos, sus costumbres, sus guerras, sus paisajes, sus silencios. En definitiva, creo, Miguel, que has leído fantásticamente bien el paso de los cometas y de las horas. Muchas gracias por tu invitación y suerte en este comienzo como gran escritor que espero que seas. Antonio Mura, que ha sido el primer decano de la Facultad de Educación de Alicante, el que me haya presentado el libro, y a José Antonio López, el que haya accedido a publicarlo, porque para un escritor novel es muy difícil encontrar a alguien que te publique, no es fácil. Siguiendo con los agradecimientos, le quiero agradecer a Rosa, que es por su paciencia y consejos a la hora de escribir el libro, que lo ha releído múltiples veces, a mis hijos, Cristina, Guillermo y Marina, que también lo han leído Pepe Alós y mi hermana María Luisa, y todos me han dado consejos. También a Rafael Ramos Fernández, arqueólogo municipal de Elche, recientemente jubilado, y a Solveig Nostrom, que, como dice, es la arqueóloga venida del norte, que me ha prologado el libro, y que ambos me han dado consejos sobre los aspectos históricos del libro. También a Fernando Medrano, con quien hemos compartido aventuras africanas y que me ha hecho la foto de la contraportada, y a Cristian Legó, un compañero de trabajo con el que me acompaña. Él participó en excavaciones arqueológicas con el profesor Lorenzo Abad, y él me ha guiado por diversas excavaciones de la provincia. Y por supuesto a todos vosotros por haber venido.
Como médico yo hasta ahora siempre había escrito literatura científica, introducción, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones son el patrón que hay que seguir. Entonces, al iniciarme en la novela, he cogido la novela histórica quizás porque participa algo de esto, hay unos hechos históricos que hay que reflejar, pero uno tiene libertad para escribir, para, en fin, dejar libre la imaginación. Como ha dicho Antonio, yo me interesaba la historia, pero en el año 98 vi una exposición de los íberos donde descubrí este mundo, porque este mundo tampoco era, los que ya somos mayorcitos, antes los íberos no tenían tanto valor, porque en la época del franquismo interesaban más los celtas, que venían del norte, eran arios, y entonces los íberos estaban un poco relegados, interesaban más nuestro origen celta. Entonces me interesé. Los íberos habitaban la península ibérica y el sur de Francia, desde Huelva hasta Marsella, y proceden de los habitantes de la zona, que fueron moldeados por los griegos, los fenicios, los cartagineses, que desde el siglo VIII a.C. empezaron a llegar al esto, y la cultura íbera comenta en el siglo V, que corresponde con Grecia, con el siglo de Pericles, el máximo, y llega hasta el siglo I, en que los romanos lo romanizaron a la fuerza, o por las buenas o por las malas. La idea del libro surgió de la lectura de Diodoro de Sicilia, que refiere cómo Amílcar Barca llegó a Cádiz, conquistó varias ciudades íberas y fundó la ciudad de Acraleuca. No se sabe dónde está Acraleuca, pero el cronista de Alicante, Francisco Figueras Pacheco, creía firmemente en la identificación de Acraleuca con Lucentum, y por eso en nuestro escudo de Alicante están las letras AL, LA, que es Acraleuca. Sin embargo, Enrique Llobregat, que excavó el Tosal de Manises, descartó que tuviera ruinas cartaginesas, que sí que se han encontrado posteriormente. Ahora en la actualidad sí que se piensa que el origen del Tosal de Manises es cartaginés. Entonces, según este autor, Amílcar Barca, desde la ciudad de Acraleuca, atacó el Iqué. ¿Qué es el Iqué? Pues yo lo he puesto que es Elche, es una de las posibilidades. Hay quien dice que es Elche de la Sierra, o otro que está en Sierra Morena, pero en fin, yo como tengo libertad, pues he puesto que es Elche. Y Amílcar murió ahogado en un río en el 229 a.C. Ese río sería el Vinalopó, que nadie pensaría hoy en día que alguien se puede ahogar allí, pero en aquella época llovía bastante. Incluso la laguna del fondo era una gran albufera que llegaba hasta Santa Pola, o sea, todo eso era muy húmedo en aquella época. En este contexto histórico yo he creado el personaje de Celina, que es una mujer que da lugar que es la modelo que sirve para esculpir la dama de Elche. Aunque puestos a dudas, el otro día escuché a Sánchez Dragó decía que la dama de Elche no era una mujer, que era un efebo. Pero, aunque hay quien lo ha dicho, pero evidentemente los adornos que tiene son típicamente femeninos en la cultura íbera, como son los de la dama de Baza o la dama de Cabezo Lucero. Esos aros no son de un hombre. Celina nace en la Serreta de Alcoy, lo cual es un homenaje a mi padre, que es alcoyano. Su vida me permite novelar la vida de los íberos desde el nacimiento hasta la muerte. Las fiestas, la socialización de los jóvenes, los ritos funerarios, la agricultura, la ganadería, la alimentación. Algo tan típico como la coca en molletes, que es muy alicantina, tiene un origen íbero. Después Celina se traslada a la illeta de Campello, y allí eso me da pie para hablar de la navegación, del comercio, de la pesca. Esbañets, la que llaman esto de Esbañet o baños de la reina, no son baños de la reina, eran cavidades que habían hecho para guardar el pescado fresco en vivo. Esto lo hicieron los íberos ya hace 2500 años. Después de las aventuras de Celina llega a Ílice, que Ílice es Elche.
Allí se convierte en sacerdotisa y en la novela relato pues, toda la historia de los cartagineses, sus luchas en Iberia, sus luchas en Sicilia, donde llevaban muchos soldados íberos, y su lucha en Sicilia primero contra los griegos y después contra los romanos por dominar el comercio mediterráneo. Los gitanos, ante un inminente ataque del exterior, lo que hicieron con el busto es enterrarlo junto a la muralla. Entonces allí quedó enterrado, aunque la Alcudia, que es donde está enclavado Ílice, siguió siendo utilizado el enclave hasta los visigodos, allí quedó esto. Hasta el 4 de agosto de 1897, en que Manuel Campello, un chiquillo hijo de uno de los que trabajaban para el doctor Manuel Campello, que era el dueño de las tierras, encontró la dama de Elche. Hubo una gran alegría del pueblo porque la llevaron allí, la pusieron en el balcón para que la gente la pudiera ver. Entonces el doctor Manuel Campello había vendido al Museo Arqueológico de Madrid unas piezas cerámicas y arqueológicas que había encontrado 5 años antes, y le habían pagado con unos pagarés, pero no había conseguido cobrar los pagarés, con lo cual estaba bastante desencantado de las autoridades, como nos pasa ahora. Entonces apareció por Elche un arqueólogo francés que se llamaba Pierre Paris. Este había sido invitado para ver el Mystère d'Elche. Entonces vio la escultura, le encantó, escribió al Museo del Louvre y le permitieron, le autorizaron hasta invertir 4.000 francos, 5.200 pesetas de la época, en la compra de esto. Se los ofreció al doctor Campello y este le dijo que no. Pero el doctor Campello intentó contactar con la Real Academia de la Historia, pero su director, que era el presidente de gobierno, Antonio Calvas del Castillo, fue asesinado el 9 de agosto, con lo cual nadie le respondió a este pobre hombre. Y ante la falta de respuesta y la experiencia anterior, el doctor Campello cedió al francés y por poco más de 30 euros le vendió la escultura. La escultura la pusieron entre algodones y la transportaron a Alicante, al consulado francés. De aquí se embarcó a Marsella y se llevó al Louvre, donde estuvo expuesta hasta que Hitler invadió, o estaba próxima a invadir París. Entonces los franceses cogieron todas las obras importantes del Louvre y la llevaron a Montauban, que es una ciudad del sur de Francia, cerca de Toulouse, donde he estado precisamente en agosto. Hay un museo de Ingres, un pintor francés muy conocido, y allí en los sótanos vi donde había estado la dama de Elche. Entonces, al inicio desde España, el ministro de Educación contactó con el gobierno de Petén, que estaba en Francia, y llegaron al acuerdo de hacer un intercambio de obras entre Francia y España. Entonces, en 1941 se produce este intercambio, del cual trajeron la dama de Elche, también trajeron una Inmaculada de Murillo que habían robado, un mariscal francés lo habían robado de Sevilla, y los españoles entregaron a cambio unas banderas y tal. La dama atravesó la frontera de Portbou en tren y llegó a Madrid y se puso en el Museo del Prado. Posteriormente pasó al Museo Arqueológico Nacional y en 1965, con motivo de una exposición arqueológica que había organizado Alejandro Ramos, volvió otra vez a Elche durante una temporada. Y en el 2006, como respuesta a las retiradas peticiones de los ilicitanos, el Museo Arqueológico Nacional admitió volverla a llevar y durante 4 meses y medio estuvo de nuevo en Elche en 2006, siendo visitada por 400.000 personas, por casi 400.000 personas. Con esta breve referencia a la reciente historia de la dama de Elche termina mi novela. Espero que si os decidís a leerla os resulte instructiva y amena.